¿no? Entonces, basado en esta normativa internacional, también el Perú ha incorporado ya esta regulación y el Perú, a través de sus instituciones en los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de incorporar, de revisar, ¿no? Y analizar las situaciones desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, la semana pasada, ¿no? Con los comentarios finales que tuvimos, ¿no? Quienes estuvieron presentes, encontramos que hay necesidad de poder analizar las situaciones del derecho y los conflictos de familia desde un enfoque de género, ¿no? No solamente nosotros hicimos un análisis desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la salud mental, no obstante, es importante, ¿no? Darle una mirada de género para poder identificar otras necesidades, ¿no? Entonces, vamos a revisar este aspecto, ¿no? Y como vemos, ¿no? En la diapositiva se define el enfoque de género como, ¿no? Las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como el significado. No, no. Ay, perdón, ya, siéntate ahí. Sí. Ya, entonces, son atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como el significado social y cultural que la sociedad atribuye a las diferencias biológicas, situaciones que dan lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, en las que se distribuye facultades y derechos en favor del hombre y en menoscabo de la mujer. Ahora, aquí hay varios elementos que podemos o que debemos analizar. Dice, atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre. A ver, me gustaría que podamos analizar juntos esta definición, ¿no? Les escucho, o les leo o les escucho, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué dice? Son atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre. ¿Qué ocurre, no? Si nosotros vamos y observamos la dinámica, por ejemplo, familiar o de la mujer y el hombre, de la costa, la sierra y la selva, vamos a encontrar diferencias, ¿no? Diferencias y asignaciones, ¿no? Que se le hacen, según el sexo, ¿no? Siéntate, ¿no? Entonces, esas asignaciones generan responsabilidades, ¿no? Según las concepciones, según los patrones, los estereotipos de género que se tengan, de acuerdo al lugar, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, muy notorio en tema de género, para hombre y mujer, es como desde niños, ¿no? Se asigna los celestes, los azules hacia el niño, y los rosados, los blancos o los amarillos a la niña, ¿no? Entonces, eso hace que el niño ya se vaya, ¿no? Desde muy pequeño, orientando hacia creer, ¿no? Que no puede vestir, por ejemplo, un rosado, un amarillo, ¿no? Y que tiene que estar orientado a los azules, a los oscuros, porque es niño, porque es varón, ¿no? Entonces, eso
limita, ¿no? Limita a la persona. Lo mismo ocurre con las niñas, ¿no? De pronto, hay actividades como, por ejemplo, correr, saltar, vóley, que recién no hace mucho, no hace mucho, se están abriendo, ¿no? Disciplinas a recibir hacia las niñas, ¿no? Como es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, no obstante esas aperturas que se vienen dando, todavía existe personas que si una niña decide por jugar fútbol, le ponen adjetivos, ¿no? Entonces, adjetivos masculinizando su conducta, o en el caso de los varones, juegan vóley, por ejemplo, también van poniendo adjetivos femeninos a su conducta, ¿no? Entonces, esas conductas tienen que ver con los estereotipos y los patrones culturales que se tenga respecto a qué es un hombre o qué es una mujer en su comportamiento, en su desenvolvimiento social o cultural. Por eso dice, ¿no? Atributos construidos socialmente, la mujer y el hombre, así como el significado social y cultural que la sociedad atribuye a las diferencias biológicas. Situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, ¿no? Da lugar, dice, a relaciones jerárquicas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice, ¿no? Si es varón, el que va a mandar, ¿no? Es educado para mandar, para dirigir, para liderar, ¿no? Incluso hay estudios, ¿no? Que se han hecho en el cual se le dice, ¿no? ¿Quién es más apto o quién sería ideal para poder asumir un puesto de alta dirección o de dirección, ¿no? O que requiera liderazgo? Entonces, muchos, incluyendo mujeres, dicen, es el varón. ¿Por qué el varón? Porque no tiene hijos, o porque si los tiene se quedan en su casa, ¿no? Porque han nacido para liderar, ¿no? Mientras que la mujer, ay, permítanme un segundo. No, entonces, perdón. Entonces, estas diferencias biológicas van a determinar muchas veces, según el contexto social y cultural, cuál es de alguna manera orientan el destino de una persona, ¿no? Van orientando hacia dónde debe ir, ¿no? Si es niño, estudiará de repente hasta otros niveles, si es niña, de repente no. No, eso ocurre incluso en el Perú, ¿no es cierto? De repente muchos dirán, sí, pero en Lima no sucede, yo no lo veo.
cierto, pues puede ser. Para muchos ya en la ciudad, en las grandes ciudades, eh, las influencias son diferentes. No obstante, todavía en zonas alejadas, los patrones y los estereotipos son muy marcados, ¿no? Las mujeres no salen muy tarde, las mujeres no negocian, las mujeres son las que se cargan de los hijos, el hombre no, ¿no? Y el estereotipo de género no solo afecta a mujeres, pues también afecta a varones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos dirían que un varón, ¿no? Cuando hablamos de patria potestad, cuando hablamos de tenencia, cuando hablamos de separación, ¿no? De patrimonios, que es a donde vamos a enfocar, entonces se, se aplica pues estas diferencias de género. Y es necesario que nosotros conozcamos estos aspectos para poder tener una mirada más equitativa en, en el tratamiento de los conflictos familiares, ¿no? ¿Dónde lo notamos? Los análisis que hicimos en la clase anterior, hemos notado, ¿no? Cómo existe, pues, observaciones, ¿no? A la realidad con miradas de género, ¿no? Que quizás no siempre nosotros observamos o nos damos cuenta o somos conscientes porque somos parte, ¿no? Este, el machismo está bastante instalado y las mujeres también somos machistas, ¿no? Entonces, las mujeres educamos hijos varones, ¿no? Y hijas mujeres machistas, ¿no? Entonces, de allí es que las mujeres queremos vestir a nuestras hijas siempre todas de rosado y los niños todos de celestito o de azulito, ¿no? Y los orientamos, ¿no? A las niñas al ballet y el niño al ballet no. Entonces, la niña al fútbol no, mejor que se vaya al vole, que se vaya al baile, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos quitando oportunidades quizá, ¿no? Debido a esas creencias que tenemos y a las diferencias que hacemos según el sexo biológico, ¿no? Y el concepto nos dice situación que da lugar a relaciones jerárquicas, porque desde ya se atribuye que el varón es el líder, el varón es el que manda, el varón es el que decide, ¿no? Nosotros hicimos en la primera clase un análisis de cómo los códigos de 1852 y 1936 habían traído una regulación donde había nulos, ¿no? Derechos para la mujer, y que posteriormente, ¿no? Con la influencia de los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Este enfoque de una situación irregular de derechos, ¿no? Donde había ausencia de derechos, ¿no? Tanto para la mujer y los niños, pasa a ser una doctrina de protección de derechos en el cual se considera al ser humano en general un sujeto de derechos y eso incluye a la mujer y los niños, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de género, lo que se busca es lo que ven ustedes en la imagen, igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿no? Quizás hay mucha distorsión del concepto de género y de su tratamiento. No obstante, desde el punto de vista legal, ¿no? Y desde el punto de vista de las normativas y las políticas internacionales y nacionales, lo que busca el enfoque de género es brindar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, ¿no? Y por eso acá dice, situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del hombre y en menoscabo de la mujer. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Dice, distribuye facultades y derechos en favor del hombre y menoscabo de la mujer.
de acuerdo al derecho, nosotros diríamos que hay, ¿qué cosa? Desigualdad, ¿no? Inequidad. Y eso se va a ver reflejado muy bien en, en el matrimonio, en los divorcios, ¿no? Lo podemos ver en todos los ámbitos donde se pueda llegar a la solución de conflictos, ¿no? Entonces es necesario que el operador, que el abogado conozca cómo abordar el conflicto también desde una mirada de género, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que este concepto de género, vemos, es un concepto que visualiza, ¿no? Desigualdad, ¿no? ¿Qué genera? ¿Cuáles son las causas, ¿no? De esta desigualdad, ¿no? Y vamos a hablar ahí de discriminación estructural contra las mujeres. Siéntate, siéntate. No, estoy ocupada, por favor, siéntate ya. Ahí sí. Entonces, ¿no? Vamos a hablar de discriminación estructural contra las mujeres y las causas de esta discriminación. ¿Por qué hablamos de discriminación estructural? Porque se va a dar en todos los estratos sociales, ¿no? En todos los niveles de gobierno, ¿no? Sí. Ya, entonces, eh, las causas de las que hablamos de asignación desigual de roles, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer o cuál es el rol del varón según el género, desde un punto de vista social o cultural? No, no, siéntate. Entonces, ¿cuáles son los roles? Te vas a quemar. No, un momentito. No, entonces, las asignaciones desiguales de roles, ¿no? Es lo que estábamos hablando, y aquí vemos en la imagen, ¿no? A la mujer se le asigna generalmente el rol de la casa, ¿no? La ama de casa. Entonces, este rol, ¿no? Y al hombre, el de trabajar, el de proveer. ¿No? Entonces se le asigna este rol de la casa y al varón el rol protector, el rol de proveer, ¿no? Sin embargo, estos roles van a traer consecuencias negativas, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de matrimonio, hablábamos de igualdad, ¿no? La norma habla de igualdad. Sin embargo, estos estereotipos, ¿no? Sociales y culturales van a traer no igualdad, sino desigualdad, ¿no?
normas y culturas, ¿no? Cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. El entorno, ¿no? El entorno en general, ¿no? En el cual nos desenvolvemos, trae también estos, eh, estas, esta cultura, ¿no? Estos modelos, ¿no? Que tienen diferencias de género. Patrones sociales y culturales. ¿Cuáles son esos patrones? ¿No? ¿Cuáles son esos patrones? ¿No? Muchas veces, muchos de esos eh, roles, ¿no? De esos patrones, perdón. Bueno, entonces decíamos que estos patrones, ¿no? Sociales, socioculturales, discriminatorios, ¿no? Por roles, espacios, atributos, ¿no? Que privilegian lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un patrón sociocultural discriminatorio, ¿no? Por favor. Sí, no me hace bulla. Entonces, estos patrones, por ejemplo, dirían, las mujeres no pueden estudiar carreras, por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, una carrera que fuera de minería, por decir. Y si lo hace, le cuesta mucho involucrarse en este mundo generalmente masculinizado, en actividades masculinizadas, ¿no? Ser árbitro, por ejemplo, ¿no? Árbitro de fútbol y árbitro de hombres, ¿no? Es difícil para una mujer involucrarse en este medio masculinizado. Entonces, eso hace limitaciones, ¿no? Al potencial que podría tener la persona. Lo mismo ocurre en el caso de los varones, ¿no? El mundo de la costura, el mundo de la cocina, por ejemplo, últimamente están entrando los varones y entrando con fuerza, ¿no? Cosa que antes estaba bastante limitado solo a las mujeres. Entonces, como vemos, estos patrones socioculturales limitan tanto a hombres como a mujeres, y desde allí estamos haciendo un análisis con enfoque de género. Los efectos que tiene esta discriminación estructural en la vida especial de las mujeres de manera especial, ¿no? Es que vulnera su derecho a la salud sexual y reproductiva. A la mujer en general, mayormente, vamos a decir, se le atribuye pues la,
la virtud, vamos a decir así, ¿no? De procrear, ¿no? Y este estereotipo, ¿no? Lo han venido consignando, también se ha regulado, ¿no? A través del tiempo, ¿no? De tal manera que la definición de matrimonio antiguamente era la unión, ¿no? Voluntaria de un varón y una mujer para procrear, ¿no? Para la procreación. Entonces, ese era el matrimonio. Entonces, si no había procreación, entonces ese matrimonio podría haber sido anulado. ¿Y quién era responsable de la procreación? De la reproducción. ¿Quién era? La mujer. Entonces, generalmente, cuando no había prole, ¿no? La culpable era la mujer, ¿no? Claro, en ese tiempo, ¿no? No había los métodos científicos todavía no habían hecho estudios como en la actualidad, de tal forma que en la actualidad ya se conoce que muchas veces o mayormente el responsable de la esterilidad en la pareja es el varón, muchas veces, ¿no? No obstante, el problema también se le atribuye a la mujer es el tema de la edad, ¿no? Tengo hambre. Tengo hambre. ¿No? Entonces, se le atribuye, ¿no? Se le atribuye, bueno, está. Bájate. Entonces, estos patrones y estereotipos de género, pues limitan, ¿no? Afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? Un momentito. ¿No? Entonces, estos efectos de la discriminación estructural afecta pues la vida, el derecho, perdón, a la salud sexual y reproductiva, especialmente de la mujer, ¿no? Otro aspecto es que vulnera el derecho al acceso y participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones. Un aspecto que actualmente se viene promoviendo, ¿no? Que la mujer se involucre mucho más desde pequeña incluso en la toma de decisiones. No obstante, eso es bastante difícil aún en los órganos de gobierno, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis, ¿no? De cuántas mujeres participan a nivel de Congreso, a nivel de alcaldías, cuántas alcaldesas tenemos, cuántas mujeres parlamentarias existen, ¿no? Y cuántos presidentes del Perú tenemos, vamos a ver una gran diferencia, ¿no? ¿Y dónde está la gran diferencia?
¿no? La razón de esa gran diferencia, y es el acceso que las mujeres han tenido durante todos los tiempos a la educación, ¿no? Entonces, y no solo antiguamente, sino actualmente, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro del matrimonio, ¿no? Porque quién es el que cuando existe una pareja estudia, ¿no? Es el varón. ¿Y quién se queda en la casa para ayudar a que el esposo estudie? Es la mujer, ¿no? ¿Quién, incluso hay parejas, ¿no? Que, que, que se comprometen o se casan y el hombre empieza a estudiar una carrera, ¿no? Y la mujer no, ¿no? ¿No? Entonces, eh, este acceso a la participación no es bastante importante, ¿no? Las miradas igualitarias, ¿no? Mencionábamos cómo en la familia, ¿no? Muchas veces la mujer se queda en casa apoyando al varón, ¿no? Para que éste estudie, ya sea un pregrado, un posgrado, etcétera. Posteriormente pasa el tiempo y el hombre dice, ya no eres igual a mí, ¿no? Ya no estás a mi altura. Y entonces viene un divorcio. Y hay un divorcio con el perjuicio, obviamente, de la mujer, ¿no? Un perjuicio patrimonial, un perjuicio cultural, un perjuicio de oportunidades, ¿no? Porque después de 10 o 20 años, ¿no? Encontramos una mujer con una educación mínima, mientras que encontramos un hombre que durante todo ese tiempo ha estudiado, ¿no? Y se ha preparado y está, digamos, eh, compitiendo en el mercado, ¿no? En el mercado laboral, en el mercado académico, etcétera. Mientras que la mujer no tiene esas posibilidades debido a la situación que se ha vivido. Entonces, esa es una mirada de género de cómo esta discriminación estructural va a generar conflictos familiares y va a generar, por lo tanto, una necesidad de aplicación del derecho o una mirada de género, ¿no? Ahora, vulnera los derechos económicos y sociales. Desde luego, ¿no es cierto? Una mujer bajo estas circunstancias, por poner un ejemplo, por tomar solo un ejemplo, porque podríamos encontrar muchos más, vamos a encontrar que este, no tiene, no tiene muchas oportunidades, ¿no? No y entonces muchos dicen, sí, tampoco tiene preparación, ¿no? O sea, no tiene preparación y no tiene oportunidades y no le pueden dar oportunidades debido a las circunstancias con las que ha vivido, a las condiciones en las que ha vivido, que son condiciones desiguales, ¿no es cierto? Entonces, ese es eh, 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 algunos aspectos que desde luego afectan la mujer. Y por lo tanto, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación de patrimonios, cuando hay este, la tenencia de los hijos o la patria potestad, entonces hay menos, digamos, condiciones económicas, ¿no? O independencia económica también para poder sostener, ¿no? A los hijos o a sí misma, ¿no? O acceder a mejores oportunidades, a mejores condiciones de vida. Porque recordemos que la educación es mejor oportunidad de vida, ¿no? Mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, otros efectos son los estereotipos de género que ya hemos hablado, bastante marcados, ¿no? Este, eh, y que refuerzan, por tanto, esta discriminación. La igualdad de género, ¿no? Que debería ser, la, que es el fin, ¿no? Que busca, este,
promover, ¿no?, el desarrollo de capacidades para una mejores oportunidades. Pegado arriba, mira. Los roles de género. Bueno, de hecho, la discriminación estructural va a establecer, ¿no?, roles de género. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Eh, no, los roles de género pues están socialmente establecidos, ¿no es cierto? Por quién votan incluso las mujeres, ¿no? Por un varón, ¿no? Por una mujer no. O sea, de por sí las mujeres también tenemos este, eh, esa mirada, ¿no? Discriminatoria hacia la mujer, ¿no? Y el enfoque de interseccionalidad lo que nos dice es que la discriminación, ¿no?, estructural tiene que ver con una razón multicausal, ¿no? Tiene razones, tiene desde el hogar, desde lo social, desde la escuela, desde las entidades, desde el Estado, desde todos los ámbitos, ¿no? Existe diferencias y discriminación que refuerza el enfoque de género, perdón, la discriminación por género, ¿no? Para abordar todas estas desigualdades, ¿no?, devenidas de una mirada de género, el Estado ha incorporado la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo, ¿no?, reducir la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto, que es solamente un esbozo de las diferencias por género, ¿no?, de la discriminación, ¿no?, hacia la mujer mayormente, genera violencia. O sea, esa falta de atención, esa falta de igualdad, esa falta de oportunidades es violencia. Es una manifestación de la violencia de género, entre otras, ¿no? Además de la violencia en sí misma, que será materia en otro momento, pero también es violencia la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es reducir esa violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva y garantizar el acceso, ¿no?, a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, ¿no? Y reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en el ámbito público y privado entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Entonces, para nosotros abordar estos objetivos, ¿no?, es necesario, y si nosotros hacemos un análisis de cómo ¿no? Es necesario que nosotros podamos mirar, ¿no?, y
y hagamos un análisis a nuestra casuística, ¿no? A nuestros casos, y miremos si esto también tiene inequidades con enfoque de género, ¿no? Y estoy segura que sí vamos a encontrar estas desigualdades, ¿no? Vamos a encontrar, tenemos como instrumentos normativos, ¿no? La política nacional, ¿no? De igualdad de género, ¿no? Y un instrumento internacional muy importante en la lucha contra la violencia hacia la mujer es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, también la falta de atención de salud en general, puede ser la salud mental, uno de esos elementos, también es violencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta mirada, quisiera que pudiéramos analizar de aquí en adelante los temas que hemos revisado y que vamos a seguir revisando, ¿no? Con una mirada equitativa, igualitaria y de género, ¿no? Y para seguir, ¿no? Para seguir con estos conceptos y definiciones importantes, ¿no? Para que vamos a aplicar, vamos a hablar, y lo hemos hablado de manera muy a grosso modo en la primera clase. No. Eh, eh, no, vamos a hablar de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque es importante. Nosotros hemos hablado, ¿no? En la primera clase, de cómo estos elementos que contienen, que van a conformar el acto jurídico, van a determinar la valoración de si un acto que se realiza, ¿no? Es válido o no, ¿no? Uno de esos actos que nosotros vemos frecuentemente en temas de familia, ¿no? Son las actas registrales, ¿no? Actas de matrimonio, actas de nacimiento, ¿no? Actas de defunción, ¿no? Actas extemporáneas, son actos jurídicos que nosotros vamos a ver. Entonces, es necesario que nosotros podamos evaluar si esta acta contiene los elementos necesarios para su validez, ¿no? Y ahí vamos a hablar de la manifestación de voluntad. ¿Qué dice el Código Civil respecto a la definición de acto jurídico? Y dice, es la manifestación, ¿no? De voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, dice, ¿no? Entonces, dice, es la manifestación de voluntad, ¿no? No dice la idea, el pensamiento, la creencia, no, es la manifestación de voluntad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en un acta de nacimiento, nosotros podemos determinar que existe, se ha consignado la manifestación de voluntad, ¿no?
¿no? Entonces, la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿qué implica? ¿No? Implica específicamente que esa voluntad se encuentre manifestada. ¿Cómo nosotros vamos a determinar que en un acta de matrimonio o de nacimiento específicamente se ha manifestado esa voluntad? Y solamente lo podemos nosotros determinar o conocer si en el acta se encuentra la firma o la huella, ¿no? De la persona titular del derecho que contiene ese acta de nacimiento, ¿no? Porque dice manifestación de voluntad. Si no está una firma, una huella digital, pues vamos a entender de que esa persona o no estuvo presente o no estuvo de acuerdo, ¿no? Los elementos de ese acto jurídico, además de contener, dice, agente o persona capaz. ¿Qué pasa si el acta de nacimiento indica que la persona, por ejemplo, la madre de un bebé, por ejemplo, tiene 14 años? La pregunta es, ¿será persona capaz? ¿Qué decimos nosotros? ¿No? ¿Será persona capaz una niña de 14 años? ¿Será válida esa acta de nacimiento? ¿No? Entonces, ahí vamos a nuestro Código Civil, ¿no? El cual ha sido modificado, ¿no? En el aspecto que le asigna, ¿no? Capacidad para declarar a sus hijos a un menor de edad a partir de los 14 años, ¿no? Entonces, agente o persona capaz, entonces alguien puede decir, no, pero no tiene 18. No obstante, la ley está otorgando capacidad específica para esos actos, ¿no? Quédate ahí nomás, donde no se vea, ahí quédate con tus peluches, ahí quédate y silencio. Entonces, dice agente o persona capaz. Entonces ya, pero ¿qué pasa si en el caso de un matrimonio encontramos a un menor de 16 años que se ha casado, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, ¿qué dice la norma respecto al agente o persona capaz para un matrimonio de esa edad? Dice, respecto a los requisitos del matrimonio de persona menor de edad, dice de 16 años con autorización de los padres, ¿no? O autorización judicial. Antes decía con autorización judicial. Actualmente dice autorización de los padres o dice ante la diferencia de opinión, ¿no? O ausencia será autorización judicial, ¿no? Entonces, agente capaz o persona capaz. Pero ¿qué pasa si encontramos un acta de matrimonio perfectamente llenada, ¿no? O un acta de nacimiento también puede ser perfectamente llenada, ¿no? Pero que sin embargo la persona que ha firmado allí no tiene o no ha tenido, ¿no? Capacidad mental, ¿no? Para poder suscribir, ¿no? Un acta como este, un acto de este tipo. Entonces, aparentemente esa acta está bien, pero sin embargo está incumpliendo este elemento que es persona capaz, que tendría que obviamente ir a otro tipo de procedimiento o proceso para determinar la falta de capacidad, ¿no?
de esta persona. Otro elemento, el fin lícito, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la definición de matrimonio es la unión voluntaria, ¿no? Entre un varón y una mujer, libre de impedimento, ¿no? Para hacer vida en común. Pero ¿qué ocurre cuando dice libre de impedimento? ¿Qué pasa si uno de ellos ya está casado y no es viudo ni ha sido divorciado, ¿no? Entonces, ya viene viene con defectos, ¿no? El tema de la capacidad aquí, porque tiene un impedimento, ¿no? Y por otro lado, el casarse estando casado se convierte en un ilícito penal, que es la bigamia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un fin ilícito. Entonces, tendría un problema este acto que se realiza, ¿no? ¿No? Entonces, ese fin ilícito ya generaría un elemento para su nulidad o su invalidez, ¿no? Objeto física y jurídicamente posible, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que quizá el, el, el nombre con el que se está casando no corresponde? ¿No? ¿Qué pasa con esa persona que se casa con un nombre que no le corresponde, ¿no? Estaríamos hablando de física y jurídicamente posible, no habría correspondencia, ¿no? ¿O por qué? A ver, un momentito. ¿No? Entonces, eh, debe haber correspondencia entre el objeto físico y jurídicamente posible. Entonces, la pregunta es, ¿este nombre que no le corresponde permite determinar que físicamente es posible que este señor pueda casarse? No, ¿verdad? No hay correspondencia. El objeto no es físicamente posible. Jurídicamente, menos, ¿no? Entonces, objeto física y jurídicamente imposible. Entonces, también podría haber un error ahí. Entonces, significa que todos los elementos en este acto jurídico deben corresponder. Por otro lado, la forma que la ley señala, cómo se debe desarrollar un matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son, la ley ha señalado requisitos para su celebración? Estoy
¿no? Entonces, todo acto, ¿no? Todo acto que nosotros podamos evaluar para determinar su validez tiene que cumplir con estos elementos, ¿no? La forma que la ley señala, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito, agente o persona capaz, y manifestación de voluntad que implica esta última conciencia, ¿no? De lo que se hace, capacidad de razonamiento, conocimiento del bien y el mal, ¿no? Conocimiento de qué acto se está realizando, ¿no? Para poder manifestar esa voluntad. La manifestación de voluntad tiene elementos importantes para constituir esta manifestación de voluntad totalmente válida, ¿no? Otro de los conceptos, otra de las definiciones y aspectos que nosotros vamos a analizar aquí es los fenómenos modernos que afectan a la familia, y aquí vamos a encontrar cómo el incremento de la natalidad, pues, genera necesidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Dentro de lo que son los conflictos familiares. La disminución de matrimonios, estadísticamente, encontramos que están casi en similar porcentaje tanto los matrimonios como los divorcios, ¿no? Entonces, eso afecta a lo que es la definición y la concepción social, cultural que se tiene del matrimonio y de la familia también, ¿no? El incremento de las uniones de hecho, ¿no? Y sí, hay un incremento de uniones de hecho, no obstante, muchas de ellas no son formalizadas, ¿no? Actualmente, nosotros habíamos comentado ya en la primera clase, ¿no? Actualmente la norma regula, ¿no? La posibilidad de que estas uniones de hecho puedan ser legalizadas, ¿no? Con un registro desde lo notarial, ¿no? Para que tengan efectos jurídicos, o de no tenerlo, ¿no? El reconocimiento de una relación convivencial a nivel judicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de esta? O sea, ¿por qué el incremento de las uniones de hecho son fenómenos que afectan a la familia? Porque esto generó la necesidad, ¿no? De seguro social, ¿no? Atención de salud, que muchas familias no tenían acceso debido a que no pertenecían al grupo de las personas con matrimonio, porque el matrimonio es el que le daba derecho a derechos asistenciales a la pareja, ¿no? Sin embargo, con la regulación de la formalidad para las uniones de hecho, ¿no? Permite, ¿no? Que estas personas también tengan la posibilidad no solamente de lo que del tema hereditario, sino también el tema de asistencia social, de asistencia de salud, que ha sido importante y que dejaba a muchas familias con falta de atención. Entonces, este fenómeno ha contribuido a la regulación de materias que permiten otros derechos que algunos no tenían acceso, ¿no? Ahora, ¿por qué se da la falta de... ¿Por qué se da la falta, ¿no? O la ausencia de matrimonio, ¿no? Son muchas razones, ¿no? Desde lo cultural, ¿no? Hay culturas que no conciben el matrimonio como lo concebimos a nivel de la ciudad, digamos, ¿no?
hay diferencias culturales respecto a esta concepción, tanto en la costa, la sierra y la selva, y dependiendo del lugar incluso, ¿no? Entonces, esto trae, ¿no? Además de las razones del decaimiento de la... Muy importante, no me toques, Suchi. No, entonces esto trae no solamente el, el, la falta de estadísticamente de matrimonio, sino también lo que habíamos hablado en la primera clase, que era em, la concepción que se tenía de las cargas que generaba el matrimonio, ¿no? ¿No? Entonces, en la actualidad también existe, ¿no? Todavía existe y en algunos sectores mucho más marcados, eh, la concepción de eh, evitar una formalización a nivel de matrimonio y mantener una unión de hecho. No obstante, las nuevas regulaciones respecto a estas relaciones convivenciales o uniones de hecho, pues están trayendo, eh, digamos, no solamente el goce de derechos, tanto para las parejas y para los hijos, sino también efectos similares a los del matrimonio, como son el de sucesión y el de los derechos hereditarios, ¿no? Mm. El avance de la ciencia, la biogenética, ¿no? Eh, Habíamos hablado les voy a pasar ahí al final en la última vista de los PPT, estoy poniendo algunos links o algunas normas, ¿no? Respecto a la maternidad subrogada, ¿no? Que también tiene efectos jurídicos, ¿no? Y vamos a encontrar ahí, yo no sé, ahorita hay muy pocas personas, pero me gustaría que hubiera más, para poder trabajar, analizar esas sentencias que existen sobre maternidad subrogada, ¿no? Existen unas muy claras, y aquí les estoy poniendo el link también, ¿no? De algunas materias importantes, en este caso, por ejemplo, les estoy dejando acá el link de lo que es fecundación in vitro, ¿no? Es un análisis que se hace respecto a unos especialistas y cómo estos traen consecuencias para algunos éticos jurídicos que todavía no se resuelven y por lo tanto el Perú no tiene una regulación de esta materia y que de alguna manera se ve atendida, solucionada a través de la jurisprudencia, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eh, también eh, la concepción del aborto, ¿no? Es otro tema importante, eh, cómo afecta hacia la familia, ¿no? Eh, es un tema bastante discutido, ¿no? Bastante polarizado, existen sectores muy marcados entre a favor y en contra, ¿no? Cada uno tiene sus propios cuestionamientos, ¿no? Sin embargo, es importante que nosotros podamos mirar
¿no? Entonces, acá les estoy dejando también algún otro link importante, ¿no? Pero es necesario que podamos también hacer una mirada desde el punto de vista científico, cómo estos cuestionamientos y análisis y avances ayudan hacia el derecho, ¿no? Hacia el derecho. Ya habíamos dicho nosotros, ¿no? Que el matrimonio es una unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizadas con sujeción a las disposiciones de este código a fin de hacer vida en común. Y como vemos, nuestra legislación continúa siendo una legislación heterosexual, ¿no? Dice concertada entre un varón y una mujer. Entonces, hay también propuestas, ¿no? Respecto a la modificación de la concepción de matrimonio, ¿no? Ya con otras, desde otra perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con las personas LGTB, ¿no? Entonces, que también tienen su posición respecto a lo que es el matrimonio, ¿no? Y acá dice, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Sin embargo, como decimos, como hemos visto al comienzo, desde una mirada de género, en la práctica, esto no necesariamente es así. Entonces, es lo que es el aspecto que va a traer dificultades cuando hagamos la atención, ¿no? A lo que es la división de patrimonios, a lo que es separación de patrimonios, ¿no? Entonces, los efectos del matrimonio ¿no? Entonces, los efectos del matrimonio tenemos que legalmente los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, ¿no? Ambos cónyuges, dice, tienen el deber derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar en el mejor desenvolvimiento del mismo. Cuando decimos, cuando la ley está diciendo los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, se está refiriendo tanto al aspecto sexual como también al aspecto económico, ¿no? Emocional, integral, si se quiere, ¿no? Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo, ¿no? Está hablando de una administración con igualdad de oportunidades, ¿verdad? La práctica es así, va a depender de la cultura, ¿no? De las creencias, de los roles, de los estereotipos que la pareja tenga, ¿no? ¿Dónde radica la importancia? En el hecho de que esto va a generar consecuencias jurídicas, ¿no? Es deber de ambos cónyuges hacer la vida en común en el domicilio conyugal, ¿no? Cuando el matrimonio establece, ¿no? Que ambos cónyuges, dice, es deber de ambos hacer vida en común en el domicilio conyugal, ¿no? Entonces, esto es, como ven, un efecto claro, ¿no? Que la ley establece y que
va a determinar para muchos, ¿no? Algunos dicen, no, nos hemos casado porque no hemos hecho vida en común, ¿no? Entonces, eso también, este aspecto también va a afectar, ¿no? A tener efectos, ¿no? En la vida del matrimonio o en los conflictos matrimoniales que se puedan suscitar. Los cónyuges se obligan mutuamente a alimentar y educar a los hijos, y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado, con la patria potestad, con el derecho a los alimentos, ¿no? Que hacia no solo el cónyuge, sino también a los hijos, ¿no? La obligación mutua, dice. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del derecho a los alimentos, esta mutualidad no necesariamente se ve reflejada porque está afectada, ¿no? Muchas veces por un enfoque de género, ¿no? Porque se dice mutuamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la mutualidad, ¿no? Con la igualdad, con la reciprocidad, si uno de los cónyuges ha tenido oportunidades de desarrollar o de crecer, mientras que el otro no lo tuvo, ¿no? A ambos cónyuges le compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Dice acá, le compete al hombre, al varón, no, antes lo decía, ¿no? Sin embargo, en la práctica, muchos hogares o parejas o matrimonios, aplican, ¿no? Le compete al hombre, ¿no? Entonces, ahí trae efectos que muchas veces son invisibles a los conflictos familiares y que es necesario de pronto cuando se trata de un divorcio, cuando se trata, ¿no? de división de patrimonios, poder evidenciarlos. Otro elemento importante, ¿no? Es la validez de las actas de matrimonio. ¿No? En la validez de las actas matrimoniales, ¿no? Hasta el 14 de noviembre de 1936, ¿no? Eran válidos los matrimonios religiosos. Entonces, estos matrimonios religiosos, obviamente, tienen un acta parroquial, ¿no? Un acta de matrimonio religioso. Esas actas, ¿no? Tanto actas de nacimiento como actas de matrimonio al 14 de noviembre de 1936, ¿no? Tienen validez hasta esa fecha. Posterior a esa fecha, necesariamente tendrá que haber un acta, sea de nacimiento o de matrimonio, ¿no? Que sea municipal, ¿no? De un registro civil. Entonces, estas fechas son importantes para poder nosotros de pronto hacer una rectificación de actas, ¿no? A determinar la validez del matrimonio, ¿no? Determinar si son hijos matrimoniales o no. Mami, ya terminando clase. También es importante que podamos establecer, ¿no? Algunos aspectos importantes respecto al requisito para matrimonios entre menores de edad, ¿no? Y acá lo que la norma establece es el asentimiento expreso de sus padres, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento. Y dice, ante la discrepancia entre los padres equivale el asentimiento de uno. Y a falta o por incapacidad absoluta, basta el asentimiento del otro,
¿no? A falta de ambos padres, ¿no? Presentará asentimiento los abuelos y las abuelas en igualdad de votos, ¿no? Contrarios. La discordia equivale al asentimiento. A falta de abuelos, ¿no? Corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencia supletoria. La misma atribución corresponde al juez de menores respecto de expósitos o de menores abandonados y que se encuentren bajo jurisdicción especial, ¿no? Los hijos extramatrimoniales solo requieren el asentimiento del padre o la madre y los abuelos en línea materna que les haya reconocido, ¿no? Esto está de acuerdo también a las normas de registro civil, ¿no? Porque allí, si ha sido reconocido solo por un padre o madre, pues esta es la única persona que tiene derechos sobre el menor, ¿no? Personas facultadas a celebrar matrimonio. Antes del Registro Nacional de Identidad, ¿no? Solo era el alcalde, ¿no? Y el Código Civil así lo establecía hasta no hace mucho, ¿no? Sin embargo, ya el registro de identidad existía. ¿No? Entonces, antes el alcalde era el único y el código así decía, el alcalde de la municipalidad, ¿no? Sin embargo, ahora ya se habla, el Código Civil ya lo establece claramente, que puede ser el alcalde, ¿no? ¿No? Cuando hay oficina registral, ¿no? Y no hay oficina de RENIEC, ¿no? Cuando hay oficina de RENIEC y existe un jefe, ¿no? De registro civil, es este jefe de registro civil, ¿no? El responsable, ¿no? De la celebración del matrimonio. Entonces acá lo que dice, el alcalde puede delegar también, ¿no? Cuando es el alcalde, ¿no? Cuando se trata del alcalde, delegar por escrito la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, ¿no? A los funcionarios municipales, ¿no? Directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos. La función notarial de celebrar es indelegable. ¿Por qué dice la función notarial de celebrar matrimonio es indelegable? Esto es una modificación, ¿no? que ha tenido el Código Civil y que le otorga la función, ¿no? de poder celebrar matrimonios al notario. Entonces, un espacio más, ¿no? Eh, donde también puede realizarse los matrimonios. El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el ordinario del lugar por delegación del alcalde. No, esto no está diciendo que las actas parroquiales tienen valor, no está diciendo que el párroco podría, ¿no? Con validez legal, ¿no? Civil, celebrar un matrimonio o con validez civil siempre que, ¿no? Tenga la delegación del alcalde respectivo. Entonces, ¿qué significa? Que podría muy bien celebrar el matrimonio religioso y civil al mismo tiempo, simultáneamente, en un solo acto, podría ser, ¿no? Por el párroco y con validez tanto religiosa, ¿no? Porque el párroco tendrá su libro de matrimonios religioso, pero también tendrá que llenar, ¿no? La, la, eh, el certificado de matrimonio
civil para que éste pueda ser registrado en el registro civil, ¿no? Y emitir el acto correspondiente. Dice, en este caso el párroco o el ordinario remitirán dentro de un plazo no mayor de 48 horas el certificado de matrimonio, ¿no? El certificado de matrimonio no es el acta de matrimonio, sino es una constancia previa, ¿no? Que se hace para que la Oficina de Registro de Estado Civil respectivo pueda registrar el matrimonio y emitir el acta de registrarlo, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle, ¿no es cierto? En el caso de matrimonios. No, aquí hay un detalle, ¿no? Cuando una vez que se ha celebrado el matrimonio, válidamente, con todos la declaración oficial, eh, con las formalidades de que la ley pide, con las notificaciones, con las declaraciones, con los requisitos que la ley señala, y se ha emitido el certificado de matrimonio, el matrimonio ya ha sido celebrado válidamente. Alguna vez un registrador nos preguntaba y decía, doctora, yo celebré el matrimonio, ¿no? Yo celebré el matrimonio en tal fecha, pero luego la pareja se ha peleado y ahora quiere que yo rompa el certificado de matrimonio, y la verdad es que el acta y él decía, la verdad es que yo no he registrado todavía el matrimonio, o sea, no, lo que pasa es que en el registro civil hay dos partes, digamos, ¿no? La primera parte de todo acto registral es, en el caso de nacimiento de menores, de niños, es el certificado, el CNB, que es el certificado de nacido vivo, ¿no? O ese certificado de función, o ese certificado de matrimonio, ¿no? En el caso de estos tres actos, ¿no? Entonces, ese certificado ya existe, ¿no? Se ha suscitado el hecho. Entonces, la formalidad, ¿no?, que le sigue es el registro, ¿no?, de este acto a nivel de registral, ¿no?, a nivel de registro civil, en los libros que corresponden, libro de nacimiento, libro de matrimonio, libro de defunción. Pero ¿qué ocurre? El acto, por eso es que era importante para mí que podamos revisar en lo que es el concepto de acto jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿se ha realizado, ¿no? Hemos pasado. Se ha realizado, ¿no?, ya el acto jurídico, ¿verdad? Porque ya se celebró el matrimonio públicamente, ante el párroco, o ante el juez, o ante el alcalde, o ante el notario, o ante el registro civil, ¿no? Y con la presencia de los invitados, etcétera. O ya nació el bebé, o ya hubo el fallecimiento, etcétera. El acto ya sucedió.
el hecho de que aún no esté registrado en el acta, en el libro de actas registrales, podría significar que el acto jurídico no sucedió, sería la pregunta. ¿Podría significar eso? ¿Podría ser posible? ¿No? Y para los abogados sabemos que eso no es así, ¿no es cierto? Suscitado el acto jurídico, realizado el acto jurídico, ¿no? Lo que falta en este caso, lo que faltaría es la parte de la formalidad del registro, que es trasladar el acto del certificado de matrimonio, de nacimiento o de función al libro registral, que tiene dos partes, ¿no? El libro matriz y el libro, ¿no? Y el libro reserva, ¿no? Entonces, con este registro ya se encuentra formalizado todo el acto jurídico que se ha realizado. No significa que no ha sucedido, ¿no? Entonces, este registrador decía, yo puedo destruir el certificado de matrimonio porque todavía no registro en el acta. ¿Eso es posible? ¿No? Pero los abogados sabemos que si nosotros queremos hacer el, encontrar pruebas de que un matrimonio sí se realizó, es posible, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que no esté en el acta registral no significa que no sucedió. Se llevó a cabo un acto jurídico, el certificado de matrimonio es una prueba de ellos, a falta de ellas, se recurre a otro tipo de fotos, testimonios, etcétera, etcétera. Podríamos encontrar muchos, ¿verdad? Entonces, el certificado de matrimonio es un documento muy importante que nos va a llevar al registro del Estado civil, ¿no? Para que posteriormente se puedan emitir las actas registrales de nacimiento, matrimonio, de función, ¿no es cierto? Y nos dice acá, el mismo procedimiento se efectuará en el caso del matrimonio notarial, ¿no? ¿Qué significa? Que el párroco, el alcalde o el notario, ¿no? Van a ser quienes lleven a cabo el acto jurídico, ¿no? Dirijan este hecho, pero tienen la obligación de trasladar, ¿no? El certificado para que sea formalizado, protocolizado, si se quiere decir, a través del registro civil. Otro elemento importante a conocer para los abogados es el tema de la celebración de matrimonios en las comunidades campesinas y nativas. Hasta no hace mucho, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas no tenían autorización para el matrimonio. Entonces, cuando muchas de estas comunidades, en primer lugar, no conciben el matrimonio como lo concebimos en la ciudad, pues, ¿no? O sea, y entonces ellos decían, yo estoy casado, estoy casada, ¿no? Cuando les preguntabas. No obstante, no tenían un acta de matrimonio y nunca habían celebrado un matrimonio como nosotros lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la forma que ellos realizaban sus matrimonios? Es a través del APU o del jefe de la comunidad nativa o campesina, ¿no? El cual en determinada fecha reunía a todos los que querían comprometerse y hacían una ceremonia, ¿no? Según su costumbre, y empezaba su vida de pareja, ¿no? Su vida matrimonial, digamos, según lo que ellos concebían, su vida de pareja, ¿no? Pero ese matrimonio que ellos decían tener no tenía efectos civiles, no tenía efectos jurídicos, porque nunca estaba registrado, no tenían un certificado de matrimonio, no había un acta registral. Con
con la intervención de RENIEC, ¿no? A través de las oficinas registrales, se llega hacia las comunidades nativas, ¿no? Llegándose a establecer oficinas registrales en cada comunidad nativa. No en todas, en algunas tienen, otras no tienen, ¿no? Las que desean pueden solicitar su oficina registral. Eso significa que hay un jefe de oficina registral, ¿no? Que puede, ¿no? Con autorización para la celebración de matrimonios, ¿no? Entonces, aquí el Código Civil ya incorporó, ¿no? Y dice, el matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades nativas, campesinas y nativas ante un comité especial. ¿Por qué? ¿Por qué dice un comité? Porque ellos, los de comunidad nativa, hacen su consejo o su comité, ¿no? Hacen su consejo entre ellos para celebrar matrimonios. Y dicen, ante un comité especial constituido por la autoridad educativa e integrado por 2 directivos de mayor jerarquía de la comunidad respectiva, ¿no? La presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor jerarquía de la comunidad. ¿Quién es el directivo de mayor jerarquía? Generalmente es el APU, ¿no? El APU o jefe de comunidad que le llaman. Entonces, ya le han dado, ¿no? A las comunidades nativas esta posibilidad, ¿no? De realizar matrimonios con validez civil, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, con comunidades nativas y le preguntábamos si había necesidad, ¿no? Porque ellos decían, sí, yo me he casado, pero ahora dicen que mi matrimonio no tiene validez, decía un señor de mucha edad. Y preguntando, pues, encontramos, efectivamente, no tenía validez porque nunca se había casado civilmente, sino se habían casado a nivel de su comunidad, un compromiso, ¿no? Que ellos llamaban matrimonio, ¿no? Y le preguntamos, pero a ver qué implicancias podría tener. Y resulta que ellos no tienen, pues, propiedades personales, ¿no? Individuales, sino son propiedad comunal. Entonces, no tenía mucha, digamos, relevancia en ese sentido, y, que les pueda afectar, ¿no? A su vida común. No obstante, sí a su concepción de la vida que ellos habían estado llevando, sí afectaba, pues, ¿no? Dice, en las capitales de provincia donde el registro de Estado Civil estuviese a cargo de funcionarios especiales, que son el jefe, ¿no? De registro civil, dice, es el jefe de aquel que ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por este título, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace un momento. Es el hecho de de que en las oficinas de registro civil, que es OREX también llamadas, ¿no? O las oficinas de RENIEC, hay un funcionario encargado, ¿no? O jefe de registro civil, que es el responsable de suscribir todos los actos registrales. También un elemento, un aspecto importante es el matrimonio por apoderado, ¿no? No estaba claramente señalado. Podríamos entenderlo del libro 1, ¿no? Del Código Civil, y del libro 2, ¿no? Respecto a la representación que podía darse el matrimonio. No obstante ello, el RENIEC en el año 2015 incorpora, ¿no? En sus directivas que regulaban los actos registrales, el matrimonio por apoderado, porque en la práctica
sí era posible legalmente, de acuerdo al Código Civil, ¿no? De acuerdo a, la regulación de representación, no obstante no estaba, pues, algunos decían no se puede porque las regulaciones de RENIEC no lo señalaban. Entonces, algunos registradores decían no se puede, es imposible, pero legalmente nosotros encontrábamos que sí era posible. Entonces, en ese contexto, a partir del año 2015, en adelante, se incorpora el matrimonio ya, literalmente el matrimonio por apoderado, ¿no? Y ya también se ha hecho las modificaciones, la modificación al Código Civil, el cual establece que puede contraerse por apoderado especialmente autorizado, ¿no? Especialmente autorizado para ello en escritura pública, ¿no? Con identificación de la persona con quien ha de celebrarse, ¿no? O sea, no le puedo dar yo un poder para casarme, ¿no? A alguien, ¿no? Para casarme con cualquiera, ¿no? Sino que hay que especificar con quién me voy a casar para que en el poder, debe decirlo claramente para que el apoderado no se pueda casar con Y cuando yo le dije que era X, ¿no? Curiosamente, podría haber sucedido, ¿no? Pero la norma lo especifica claramente y dice con identificación de la persona con quien ha de celebrarse bajo sanción de nulidad, ¿no? Es indispensable la presencia de esta última, o sea, uno de ellos sí tiene que estar dice, en el acto de la celebración, ¿no? Que es el contrayente, ¿no? Que no está actuando por representación. Y miren lo que dice, es indispensable la presencia de esta última, dice en el acto de celebración. El matrimonio es nulo si el poder dante revoca el poder o deviene en incapaz antes de la celebración. Pese, miren, revoca el poder, hasta ahí estamos creo que claros, ¿no es cierto? Porque si revocó antes de la fecha de matrimonio, significa que mi apoderado no tiene poder para casarse, pues, ¿no? Entonces, si lo hace, sería nulo por defecto, ¿no? No obstante, aquí hay otro detalle, dice, o devienen incapaz, ¿no? O sea, el poder dante deviene incapaz, no, pese a que el apoderado pueda ser capaz, en tanto el poder dante, si esté en una condición de incapaz legal, no es posible la validez de este matrimonio, ¿no? Aun cuando el apoderado ignore tales hechos, dice. O sea, aun cuando él ignore, se dieron esos hechos, entonces no es posible la validez del matrimonio. Para que surte efecto, la revocatoria debe notificarse al apoderado, ¿no? Y al otro contrayente. El poder caduca a los 6 meses. Tampoco es un poder ilimitado, sino que tiene un tiempo prudente, digamos, para que se dé durante ese plazo, ¿no? Digamos, todas las posibles preparativos legales que pudiera tener para llevarse a cabo un matrimonio por apoderado. ¿Cuál es el detalle? ¿No? En el registro civil ya, ¿no? Que en la firma, ¿no? En la firma, algunos decían, ¿y cómo debe firmar el apoderado? ¿Va a firmar como yo o va a firmar como él? Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos los abogados? Firmará como él, ¿no es cierto? Pero poniendo debajo, ¿no? Las siglas P.P. Entonces, cuando encontremos un acta que señale, ¿no? Estas letras P.P, vamos a poder conocer que ha sido un matrimonio realizado por apoderado, ¿no? Bueno, entonces yo creo que nos quedamos aquí para poder continuar la siguiente clase y hablar del régimen patrimonial, ¿no? Y
todos los aspectos que tengan que ver, y ahí vamos a aplicar estas definiciones que hemos estado revisando el día de hoy. Por lo pronto, nos quedamos aquí y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Si no hay preguntas, si no hay alguna inquietud hasta aquí, nos vamos por hoy. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Pues buenas noches. Ya lo dije también. Buenas noches. Buenas noches.